Las normas establecidas sobre la interpretación se encuentran en el Código Civil del artículo 25 al 32. Lo primero que se propone para la interpretación literal es atenerse al significado usual de las palabras. El legislador tiene en mente lo que normalmente ocurre y resuelve los problemas con vocablos que son los usuales en la comunidad a la que se dirige la regla. Por eso es preciso tener en cuenta que los casos contenidos en la ley son los que generalmente ocurren y no aquellos que solo de manera excepcional se presentan. Cuando la palabra tiene una definición legal, prefiere este significado. Es apenas natural que si el legislador ha definido un término, se debe entender el respectivo vocablo según su significado jurídico. Cabe observar que hay definiciones de carácter específico. La significación técnica de las palabras de la ley debe preferirse cuando es claro que tienen dicho sentido, complemento y debida correspondencia. En esta labor es un auxiliar muy eficaz el conocimiento y la versación que se puede tener sobre las materias afines, ya sean de naturaleza jurídica, económica o psicológica, pues en definitiva se debe tener presente que todo el derecho de una ciencia que está para el perfeccionamiento de la persona humana y que todo lo que atañe al ser humano se relaciona con el derecho de una u otra forma. La búsqueda de la correspondencia y armonía del derecho escrito puede llevar a entender la disposición que se interpreta en el sentido restrictivo, extensivo o acondicionador. La interpretación restrictiva, cuando verificando el análisis lógico de la ley, se descubre que para lograr la debida correspondencia y armonía del derecho escrito es necesario reducir el alcance que literalmente puede tener la norma. Interpretación extensiva. Tiene lugar cuando, practicando el análisis de la disposición, se llega a la conclusión de que la disposición dijo menos de lo que lógicamente debería haber dicho. Y finalmente la interpretación acondicionadora. Cuando analizada la forma resulta manifiesto que el legislador incurrió en una equivocación, por lo cual resulta necesario darle la debida significación en la regla. Es importante advertir que todas estas formas de interpretación, la literal, la armónica, la histórica, la teleológica y la equitativa, no se excluyen entre sí, sino que por el contrario se complementan unas a otras. La interpretación que existe con respecto a la forma de interpretación de la ley, los artículos comentados en el Código Civil se limitan a exponer los criterios fundamentales, sin establecer una determinada jerarquía o preeminencia, a fin de que ésta sea la prudencia del jurista la que lo guíe en cada momento, según la materia y las circunstancias respectivas. Por tal razón, las ciencias del derecho se las llaman jurisprudencia, ya que la prudencia es la virtud jurídica por excelencia. Formas de llenar las lagunas de la ley. Las lagunas del derecho, o mejor, de la ley, son los casos jurídicos que no tienen la solución establecida en la ley. Nuestro derecho dice que cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho. Estas están establecidas en los artículos 8 de la Ley 153 de 1887. Igualmente la costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, constituye derecho a falta de legislación positiva. Esto está en el artículo 13 y idem. Ahora bien, aún en los sistemas jurídicos en los cuales la solución del problema de la integración se deja a la ciencia, técnica o conciencia del juez, este no puede hacerlo en forma arbitraria, sino que debe acudir a la analogía, a las costumbres, a la justicia y en general a los principios de derecho, que existen independientemente en su aceptación por una norma de derecho positivo. Veamos estos principios integradores para llenar las lagunas al momento de interpretar. Primer principio, la analogía. Es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella, pero que solo difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes, es decir, ajenos a aquellos que explican y fundamentan la ratio juris, por razón de ser de la norma. La consagración positiva de la analogía halla su justificación o el principio de igualdad base a la vez de la justicia, pues en función de esta, los seres y las situaciones iguales deben recibir un tratamiento igual
Discernir los aspectos relevantes y los irrelevantes implica desde luego un esfuerzo interpretativo que nada difiere del que ordinariamente tiene que realizar el juez para determinar si un caso particular es o no submisible en una norma de carácter general. En la analogía se brinda al juez un fundamento para crear derecho, pero ese fundamento se identifica con la ley misma que se debe aplicar. El juez que apela al razonamiento per analogia no hace, pues otra cosa que decidir que en una determinada situación es el caso de aplicar la ley. Por ende, la analogía no constituye una fuente autónoma, diferente a la legislación. El juez que acude a ella no hace nada distinto de atenerse al imperio de la ley. Su consagración se encuentra en el artículo 230 de la Constitución. La costumbre. Está pues vigente en nuestro derecho la costumbre praetar legem, como fuente normal subsidiaria y elemento integrador del ordenamiento. El juez que acude a ella a falta de legislación funda también su fallo en el derecho positivo, pero esta vez en norma de carácter consuetudinario. Sentencia C 224 de mayo de 1994 podría ser un ejemplo. Los principios. Si el juez tiene siempre que fallar en nuestro ordenamiento, tiene además el deber jurídico de hacerlo. Y en el Estado de Derecho, como exigencia de la filosofía del sistema, debe eficarse la sentencia sobre los fundamentos que el mismo derecho señala. ¿Qué debe hacer el fallador cuando los elementos contingentes del derecho positivo se le han agotado sin encontrar en ellos respaldo para su decisión? La Constitución autoriza al juez recurrir a contenidos extrasistemáticos, a los que el propio sistema refiere formalmente el derecho natural, la equidad, los principios generales del derecho, expresiones todas que claman por una concreción material que solo el juez puede y debe llevar a término. Justicia. Si un juez en la situación límite antes descrita recurre a la equidad como fundamento de su fallo, no habrá hecho nada diferente de proyectar al caso sub judice su concepción de lo que es la justicia. Diferencia de las leyes especiales sobre las generales. Artículo 10, Código Civil. Esta es una regla universal. Si el legislador dicta una ley sobre determinada materia, quiere decir que desea exceptuarla de la regulación de la ley general. Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquella. Si en los códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes. La disposición relativa en un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general. Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad y se hallen a un mismo código, preferirá la disposición consignada en el artículo posterior. Y si estuvieren en diversos códigos, preferirán, por razón de estos, en su orden lo siguiente: civil de comercio, penal, judicial, administrativo, fiscal, de elecciones, militar, de policía o de minas. En conclusión, las normas jurídicas que regulan la interpretación de la ley en Colombia están establecidas en los siguientes códigos. En la Constitución Política se encuentra establecido en el artículo 230. En materia civil, Ley 153 de 1887, artículos 8 al 32 del Código Civil. En materia comercial, artículos 1 a 9 del Código de Comercio. En materia laboral, artículos 1 y del 3 al 21 del Código Sustantivo del Trabajo. Y en materia penal, artículos del 1 al 18 del Código Penal.